¿Quién eres cuando desaparece todo lo que te define? Sin entorno, sin rutina, sin apoyo, solo tú. En un mundo lleno de información pero escaso de sabiduría, esa pregunta no solo revela identidad, también expone qué tan preparado estás para enfrentar lo desconocido. Hoy, en Maná de Lunes presentamos Entre el conocimiento y la sabiduría. ¿Dónde está el vínculo? Una reflexión escrita por Carmen Milka Herrera. En el mundo empresarial y profesional de hoy, podemos encontrar y adquirir conocimientos en muchísimos lugares y de muchas maneras. La sabiduría, por otro lado, no es ni de cerca tan accesible. Lo he aprendido de primera mano. Hace más de 40 años, un periódico publicó mi nombre por haber recibido una beca completa para estudiar en la Pontificia Universidad Católica en Campinas, Brasil. Las universidades de mi país natal, Bolivia, habían cerrado sus puertas y como yo buscaba formación técnica, mi padre había enviado mis documentos académicos a la Embajada de Brasil. Poco después, ya no estaba en casa. De Bolivia a Brasil. Era lejos, pero no tanto. Del español al portugués. Era diferente, pero no completamente. Era un país tropical, pero no exactamente, ya que tenía invierno a la mitad del año. Difícil, sí. Diferente, sí, pero no del todo. Compartíamos una cultura sudamericana similar. A pesar de eso, no podía evitar preguntarme, ¿dónde estoy? Sin familia cerca, sin amigos, separada de mis raíces y en cierto modo, sin mi fe. Sentía como si mis oraciones hubieran desaparecido de mi memoria. Me decía a mí misma que debía pensar muy bien qué hacer, qué decir y a quién incluir en mi nuevo grupo de amistades. Cada decisión requería elegir cuál era la mejor opción y la más sabia. Mis padres siempre habían sido mis mayores fuentes de sabiduría. Ya no podía depender de su orientación. Escribía cartas, pero tardaban unos 15 días en llegar. Y lo mismo en recibir respuesta. En esos tiempos no había correo electrónico, no había mensajes instantáneos de texto y ni siquiera había fax. Yo ya enfrentaba nuevos desafíos que exigían soluciones inmediatas. Quizá hoy tú también te estás haciendo la misma pregunta. ¿Dónde estoy? La manera en responder a esa pregunta puede afectar el rumbo por completo de nuestras vidas. Si somos seguidores de Jesús, Dios está con nosotros, pero no siempre reconocemos que estamos con Él. Los sentimientos de soledad y de temor moldean cómo entendemos el mundo y cómo tomamos decisiones. Así viví yo, paso a paso, con extrema prudencia y cuidado, pero también con un profundo deseo de ser menos ansiosa y más espontánea. ¿Dónde estaba? ¿Y estaba la sabiduría conmigo? Según mis profesores universitarios, la sabiduría se encuentra en la cantidad de libros leídos, la cantidad de conversaciones elaboradas y las respuestas respaldadas por sólidos argumentos de causa y efecto. No estaban equivocados, pero más adelante aprendí que hay un recurso que no puede faltar en ninguna biblioteca: la Biblia. Como observó sabiamente Charles Spurgeon, visita muchos libros, pero haz de la Biblia tu hogar. El libro de Job, en el Antiguo Testamento, ofrece ayuda para responder a estas preguntas. Job 28, 12 y 14 pregunta, ¿dónde? Dios entiende el camino de ella y Él conoce su lugar. Sin la palabra camino, limitado por el temor a equivocarme y el miedo a la culpa. 2, ¿cómo? No conoce su valor. El hombre ni se halla en la tierra de los vivientes. Job 28, 13. No es común escuchar a alguien ser animado a arrodillarse ante Dios y pedir sabiduría. El mundo intelectual valora la información acumulada y la creatividad personal, confiando en el pensamiento individual. 3. Guía. ¿Por qué Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos? Dice Job 28, 24. El único que verdaderamente puede mostrar el camino y guiar tu vida es Dios. Aquí hay algunas preguntas para la reflexión personal o la discusión en equipo. ¿Alguna vez te has encontrado completamente sola o solo, enfrentando una nueva situación o un entorno sin tus mecanismos de apoyo habituales? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Y cómo respondiste a las circunstancias que vivías? 2. Familia y amigos, entornos y rutinas familiares, todo contribuye a nuestro sentido de identidad, a la respuesta a la pregunta ¿quién soy? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta?
¿Es una pregunta que sigues haciéndote hoy? ¿Cuál sería tu respuesta? 3. ¿Cómo distinguirías entre conocimiento y sabiduría? ¿Por qué crees que con toda la información disponible, libros, medios de comunicación, internet, la sabiduría sigue siendo escasa en muchas áreas, incluyendo en el mundo laboral y profesional? 4. ¿Estás de acuerdo en que un recurso importante para cualquiera que busque sabiduría es la Biblia, la palabra de Dios? Concluimos con un desafío para esta semana. En estos días, considera una o más áreas de tu vida donde necesitas sabiduría. Un problema difícil de resolver, una decisión importante que tomar, un plan para sanar una relación dañada o el discernimiento para planes hacia el futuro. ¿Dónde crees que encontrarás esa sabiduría? ¿Quién es la persona más sabia que conoces? ¿O tienes un pequeño equipo de colegas o un grupo de consejeros de confianza a quienes puedas acudir? Búscalos y pídeles su apoyo y sus oraciones mientras te esfuerzas por actuar con sabiduría en cualquier situación urgente o en situaciones que estés enfrentando ahora. Maná de Lunes es un servicio a la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contáctanos en cbmclatino.com. En España, contáctanos en líderesempresarialescristianos.com.